Yo la verdad que hoy os voy a contar este proyecto en el que estamos del COVID, que nos acaba de financiar el Instituto de Salud Carlos III con una financiación muy importante y que la complementó además la Fundación Amancio Ortega y el Banco de Santander. Os quiero contar la idea del proyecto y de paso pues hablar un poquito de genética y de COVID. Ya veis que la mayor parte del problema del COVID es un problema ambiental, es el virus, pero no todo es virus ni la carga viral. El huésped también importa. Ves que hay personas que padecen la enfermedad y son completamente asintomáticas o tienen síntomas muy leves, mientras que otros tienen síntomas graves, acaban en la UCI o fallecen incluso desgraciadamente. Hacen complicaciones también distintas, tienen síntomas de entrada también distintos. Aquí el huésped también importa. Las características genéticas individuales son importantes. ¿Y por qué es importante investigar el componente genético? Primero, para entender qué pasa. Solamente entendiendo la etiopatología de los procesos podemos buscar una causa y podemos buscar un tratamiento. Segundo, que si encontramos un gen causal de cualquier comorbilidad o cualquier proceso, tenemos muchas más posibilidades de encontrar un fármaco. Se estima entre 3 y 10 veces más posibilidades de encontrar un fármaco. También si podemos predecir, tener marcadores predictivos para los que van a ir mal o van a ir bien, pues podemos pronosticarlo. Esto realmente puede ser muy importante, sobre todo si podemos predecir comorbilidades porque nos podíamos anticipar al riesgo, identificar procesos de intervención, seguirlo. También, y no es una cosa menor, los tratamientos y sobre todo los nuevos tratamientos que se están ensayando, es importante buscar biomarcadores de respuesta que en gran medida son genéticos y que tienen que ver con el metabolismo de los fármacos o con las proteínas transportadoras o con las dianas. Y esto no es nuevo para el coronavirus, es común, es muy conocido que no hay nada puramente genético realmente ni puramente ambiental, solo muy poquitas cosas. Y en las enfermedades infecciosas hay evidentemente también un componente genético del huésped. Conocemos en muchas determinantes genéticos de susceptibilidad o protección. No las voy a enumerar todas, pero la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, otro problema también que nos afectó económicamente en Galicia de forma tan importante, solamente personas que tienen variantes determinadas en el gen del PRNP son susceptibles de tener la nueva variante del Creutzfeldt-Jakob. Un ejemplo muy conocido, porque lo hay para todo, es la malaria. Sabéis que incluso la hemoglobina S, una variante que se desarrolló precisamente para proteger de la malaria, era tan importante la infección que una variante que produce una anemia tiene una ventaja selectiva. De modo que prácticamente en todos los virus, y aquí solamente pongo unos pocos de bacterias, hay condicionantes y determinantes de riesgo, de susceptibilidad y de protección. ¿Y cuánto es genético y cuánto es ambiental? ¿No os podéis imaginar el esfuerzo internacional de investigación? Bueno, os lo podéis imaginar, que se está haciendo en COVID, es espectacular. Todo el mundo se puso a hacer muchísimas cosas. Hay gente que tiene muy adelantado porque hay grandes registros poblacionales y muchos con datos genéticos. Y hay un registro en el Reino Unido que es el registro de gemelos, que es un registro importante. Ya se miró cuál era la heredabilidad, la prevalencia de los síntomas y la heredabilidad de estos síntomas. Y da una media de heredabilidad de los síntomas de 50%. Esto significa que la heredabilidad es la varianza genética en el total de la varianza genético y ambiental. Significa que los genes en los síntomas y en las complicaciones del COVID tienen mucha importancia. Un 50% es bastante. Daros cuenta que, por ejemplo, el cáncer de mama, la heredabilidad es el 25%, o en cáncer colorectal el 35%. Curiosamente, en enfermedades psiquiátricas es mucho más. En autismo es más del 80%, igual que en esquizofrenia o igual que en trastorno bipolar. Pero un 50% de heredabilidad, es decir, el problema están involucrados los genes tanto, para un genetista pues es un motivo de interés evidente. ¿Cómo buscamos esos genes? Pues mira, en genética hay muchas estrategias y muchas aproximaciones y hay básicamente dos estrategias fundamentales. Cuando una cosa es muy rara, por ejemplo, una enfermedad genética mendeliana, que son casi todas enfermedades raras, o en el caso del COVID, por ejemplo, el síndrome del Kawasaki o Kawasaki-Lai, que es una complicación rara, entonces la manera que hay que buscar el componente genético no hay otra que secuenciando todo el genoma o secuenciando la parte funcional del genoma, el exoma. Cuando la variación es rara y tiene mucho efecto, es la técnica que hay que utilizar. Pero cuando la variación es común, por ejemplo, muchos pacientes se hacen esa tormenta de citoquinas, un porcentaje
relativamente importante y tienen un problema respiratorio importante. O algunos o muchos pacientes hacen tromboembolismo. Eso hay que buscarlo de otra manera, porque eso significa que una variante común que muchos tenemos puede ser la causa del problema. Y eso hay que hacerlo mediante estudios de asociación. Pero para explicaros cómo se hace un estudio de asociación, voy a recordar dos cosas del genoma muy generales, muy generales. Dos cosas para recordar. El genoma se entiende muy bien siempre, o el ADN, si lo entendéis como un libro. Un libro que todos sabéis que está en 23 tomos, en 23 cromosomas. Tenemos aproximadamente entre 21.000 y 22.000 genes. Un gen puede hacer más de una función. Y tenemos 3.300 millones de pares de bases. Más o menos la parte codificante del genoma es un 2% aproximadamente. Esto es como sería la escritura del libro. Tenemos más o menos 1 millón de hojas. Vamos a simplificarlo así, realmente más. Pero es un libro muy grande, 3.300 millones de letras en un libro de tipografía normal sería como la Torre de Hércules. Prácticamente en cada hoja del libro hay varias variaciones comunes a las que se refería Fernando, que todos tenemos. Por ejemplo, hay gente que en una frase determinada tiene una T y gente que tiene una A. Unos tenemos una T y otros tenemos una A. Como tenemos un libro paterno y un libro materno, un cromosoma paterno y un cromosoma materno, unos somos TT, otros somos AT y otros somos AA. Eso se llama un SNP. Y hay decenas de millones en el genoma humano. Un proyecto internacional en el que España no participó, que se llamó Proyecto HapMap, permitió identificar aquellos SNPs. En una página del libro hay muchos, pero aquellos SNPs que te permiten identificar la página. Imaginaros que esto es una página del libro del genoma. Con estos 3 SNPs, con estas 3 variaciones, yo puedo identificar esta página, porque no hay más páginas que tengan estas 3 letras en estas 3 posiciones. Y así los tenemos para todas las hojas. Se llaman tag SNPs. Más o menos con 1 millón de SNPs yo puedo identificar las hojas. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos un estudio de asociación? Pues es muy fácil. Cogemos 2 grupos de pacientes, lo que quiera. Si, por ejemplo, quiero saber el gen de la altura de las personas, cojo altos y bajos. En la altura, los genes algo tienen que ver, el ambiente también, evidentemente. Pero si quiero saberlo, pues cojo altos y bajos. Si quiero saber quién tiene cera en las orejas, con cera y sin cera. Si quiero saber quién se vuelve calvo y no, lo mismo. En el COVID, pues puedo coger, por ejemplo, gente que no tiene síntomas, que son asintomáticos o con síntomas muy leves, y gentes graves. Gente que hace tromboembolismo y gente que no. Gente que hace problemas cutáneos y gente que no. Y en cada uno de estos pacientes estudio el 1 millón de letras. Imaginaros una letra, un SNP, que la gente es T y G. Si cuando cuento yo al final todo, resulta que la gente que no tiene síntomas es así y tienen todos una mayoría del alelo T, y la gente que son graves tienen la mayoría del alelo G, significa que ese SNP está asociado con la gravedad. Que tener G es mala cosa porque te da más riesgo. No significa que esta SNP sea el causante de algo, pero sí significa que en esa página del libro, que puede haber uno o varios genes, algo hay que tiene que ver con la gravedad o con el tromboembolismo o con lo que sea. Hacer estudios de asociación lo puedes hacer de 2 maneras. Uno, estudiando solo unas pocas hojas que te parece que son la causa de las diferencias, por ejemplo. Uno puede pensar, en el caso del COVID, variantes en ACE, que es la puerta de entrada del virus en la célula, pueden ser la causa del problema. O me parece que como hacen esa tormenta de citoquinas y es una reacción inflamatoria tan brutal en algunos pacientes, si quiero ver severidad, voy a buscar genes que tienen que ver con inmunidad o inflamación. Eso se puede hacer y es muy barato. Pero lo que hemos aprendido en los años de tantos estudios de asociación es que casi siempre nos confundimos, o muchas veces nos confundimos. Ahora todo el mundo piensa en ACE. A mí me sorprendería que fuera ACE, porque ya os digo que casi siempre nos confundimos. Y por eso es mucho mejor, aunque sean más caros y más complejos, hacer estudios más agnósticos, analizando todas las letras, el 1 millón de letras. Un estudio de asociación del genoma completo, o sea, emplear 1 millón de SNPs en cada individuo. Y esto replicarlo con otros estudios. El objetivo es el siguiente. Aquí donde veis esto se llama un Manhattan Plot y aquí hay el 1 millón de SNPs. Y aquí estoy comparando casos y controles. Gente, por ejemplo, asintomática y gente grave. Esto es una simulación, ¿eh? Todavía no hemos encontrado nada. Pero veis aquí estos puntitos son SNPs. Visto que estos puntitos son muy diferentes en casos y controles. Significa que estos SNPs
o sea, que esto es seguro que tiene que ver con la gravedad. Nosotros en GWAS llamamos un hit cuando tenemos un valor de P entre casos y controles inferior a 5 por 10 a la menos 8. Utilizamos valores P muy, muy, muy bajos para estar absolutamente seguros de que eso es verdad. Y esto después de corregir para lo que llamamos comparaciones múltiples. Pero claro, si tengo que hacer, para tener poder estadístico, miles de personas y en cada una tengo que hacer 1.000.000 de SNPs, significa que tengo que hacer miles de millones de análisis. ¿Y dónde se hace esto? Esto, para hacerlo, hay que recurrir a grandes centros. En España, desde hace unos 20 años, un poquito casi después que la creación de la Fundación, o casi simultáneamente, se creó un centro que se llama el Centro Nacional de Genotipado. Es un centro del Ministerio de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III, que coordino yo, y que tenemos dos nodos. Uno en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que está al frente de una chica de La Coruña, Ana González Neira, y otro en nuestra Fundación de Medicina Xenómica. En este centro ayudamos a todos los investigadores o consorcios o grupos que quieran hacer análisis masivos genómicos a hacer este tipo de estudios, porque ya os digo que exige un esfuerzo de robots, tecnología, máquinas. Los chips donde analizamos 1.000.000 de letras, hay muchos. El que vamos a estudiar en el estudio que os voy a presentar y que yo creo que en este momento es el más avanzado en el mercado, se llama el Axion Spanish Biobank Array. Es un chip que permite analizar 850.000 SNPs y que tiene no solamente en cuenta toda la variación común que hay en poblaciones europeas o incluso mundial, sino variación rara específica de poblaciones españolas. Lo elegimos no porque lo hemos diseñado nosotros, sino porque nos parece el más conveniente para este estudio, porque está muy bien cubierta todo lo que es inmunidad y HLA, y está muy bien cubierto AC. Y entonces nos parece que es un chip muy apropiado. Es un estudio muy grande, a muy gran escala. Pretendemos tener unas 12.000 muestras de pacientes, de las cuales ya tenemos aproximadamente 8.300 aseguradas. Hemos involucrado, creo que en un tiempo récord, a muchos grupos clínicos y grupos de investigación de toda España. En este momento hay 30 grupos clínicos y 14 grupos de investigación, 9 biobancos. A mí desde el principio me pareció que en COVID, lo mismo que en enfermedades emergentes, no tiene sentido que nadie haga una colección privativa de muestras, sino que se compartan en biobancos. Tenemos grupos de investigación de áreas muy distintas, no solamente bioinformáticos, sino grupos que trabajan en áreas diferentes. Por ejemplo, gente que trabaja tromboembolismo, gente que trabaja en inmunidad, gente que trabaja dermatólogos. Involucramos especialistas distintos en relación con las distintas síntomas y comorbilidades. También nos pareció muy importante recoger muestras de toda Latinoamérica. En este momento hay 16 grupos de Latinoamérica que están involucrados en el proyecto, de muchos países, de los que veis aquí. Tenemos otros en lista de espera, porque ya no sé si tendremos capacidad de poder hacer mucho más. Daros cuenta que analizar 12.000 muestras y 1.000.000 de SNPs en cada muestra en 4 meses va a significar hacer en el laboratorio turnos incluso de noche. La colaboración clínica es vital porque recoger al menos unos datos mínimos, los tenemos en un cuaderno de recogida de datos, básicamente lo que nos permiten es diferenciar a las personas que han tenido contacto con el COVID entre asintomáticos, leves, moderados o graves. Y después tenemos un CDR extendido muy completo, donde lo que se miran son signos y síntomas. Ahora os explicaré algunos que nos interesan particularmente. Comorbilidades que tuvieron antes EPOC, tienen EPOC, insuficiencia cardíaca, cáncer, inmunosupresión, muchas otras. Tratamientos previos que pueden ser que tengan influencia en el resultado, sobre todo si la hipótesis del ACE es real, o si ECAS o ARA2 con inmunosupresores. También nos importan mucho los tratamientos. Creo que tendremos aproximadamente un 10% de pacientes en ensayos clínicos. Esto va a permitir mejorar seguramente, tener datos de los ensayos significa mejorarlos, porque a lo mejor el tratamiento no responde en todos los pacientes, sino en un subgrupo de pacientes, que es realmente es casi siempre lo más esperado. Y después variables del resultado final. El mayor problema está siendo en la recogida de pacientes asintomáticos. Por eso estamos haciendo una llamada a la medicina primaria, a la medicina de familia. Esto es lo que nos puede llevar más trabajo, porque sí que tenemos muy buena cobertura hospitalaria, pero tenemos menos en pacientes que no van al hospital. Síntomas de COVID, que también de muchos hay cálculos de heredabilidad, nos interesan mucho. Son datos muy recientes de un consorcio muy grande
en síntomas de COVID que es positivo y negativo para el COVID, la anosmia o la geusia que tienen tan a menudo. Pero hay uno que es el más espectacular, se habla mucho menos de él, que es la sensibilidad de la piel. Es la diferencia que hay entre negativos y positivos. Bueno, otros muchos que veis aquí, estos son los que realmente muestran diferencias significativas entre positivos y negativos. Lo interesante de todo esto es que muchas veces encontramos genes asociados, no solamente pueden ser interesantes para lo que pasa con el COVID, sino para otros muchos tipos de problemas. El estudio lo vamos a completar analizando el genoma completo de 400 pacientes. Bueno, ahora estamos acostumbrados a hacer genomas completos. Yo tengo un proyecto ahora grande de 1000, por ejemplo, de autismo, pero esto es posible solo desde hace muy poquito tiempo. Daros cuenta que secuenciar el genoma entero de una persona, que son 3.300 millones de pares de bases, representó el proyecto Genoma Humano, o sea, un proyecto de 10 años, de 12 años, del 1990 al 2002, miles de investigadores de muchos países del mundo y costó entonces millones de euros hacerlo. Han aparecido unas nuevas técnicas de secuenciación que no son basadas en aquel secuenciador primero que contaba Fernando que tuvimos, que era una técnica basada en secuenciación Sanger, el científico que más admiro de la historia, por todo lo que hizo y por cómo era. Hace unos años se desarrolló una nueva técnica basada en tecnología de arrays o secuenciación de nueva generación, un poco más inapropiadamente, que permite hacer genomas enteros y exomas de una manera mucho más rápida y de una manera mucho menos costosa. Han bajado tanto los costes, que es lo que nos está dando pues, más efectividad en el diagnóstico genético clínico. Una pesadilla porque significa mucho más esfuerzo de secuenciación. Pero imaginaros que hoy día secuenciar un genoma completo, que por cierto en reactivos es más barato que secuenciar un exoma, que cuesta más o menos 400 euros con una profundidad de lectura adecuada. La secuencia no lo vamos a emplear para lo común, sino para lo raro, para aquellos que hagan cosas raras, o una vez tengamos los resultados del GWAS del primer estudio, también algunos pacientes determinados. Por ejemplo, si encontramos genes que tienen que ver con el tromboembolismo en COVID, pues entonces secuenciaremos el genoma completo de estos pacientes. En este momento estamos secuenciando, ya hemos empezado, 20 casos de pacientes que tienen Kawasaki-like, de niños que tienen Kawasaki-like, que sabéis que es una complicación que está apareciendo en el COVID y que hemos recogido de Madrid y Barcelona, y espero que los tengamos secuenciados aproximadamente en 10 días. Nuestra propuesta está integrada en una iniciativa internacional enorme que se llama la Host Genetics Initiative. Hay más de 150 estudios que ya se están realizando en todo el mundo. Algunos van más deprisa que los nuestros, han empezado antes. El nuestro es de uno de los de más potencia, pero solo os pongo este mapa porque China, Japón, Sudáfrica, Australia tienen otros muchísimos estudios en marcha. Y es una iniciativa que está muy bien coordinada. La idea es integrar toda la información y al mismo tiempo coger información epidemiológica, porque en la predicción del riesgo no va a bastar solamente, por supuesto, ni los datos genéticos ni los datos de comorbilidades. Van a hacer falta, pues si lo queremos afinar, datos epidemiológicos y otros datos. Nosotros vamos a colgar todos los datos en EGA, que es un archivo europeo en el que normalmente colgamos todos nuestros datos para que otros investigadores, una vez tengamos analizado los resultados del estudio, puedan beneficiarse a nivel mundial de hacerlo. Pero a mí me está dando mucha alegría el ver cómo estos esfuerzos sí que se están organizando y coordinando a nivel mundial. Por primera vez hay en ciencia, por primera vez no, pero es una de las primeras veces que veo tanta colaboración. Esto me da mucha alegría. Todo esto que hacemos de genomas, imaginaros un genoma completo son muchos terabytes. Analizar miles de millones de genotipos, secuenciar miles de millones de bases, implica supercomputación, es todo Big Data. Nosotros aquí, y ya desde la Fundación de Medicina Xenómica, tenemos una colaboración muy estrecha con el Centro de Supercomputación de Galicia. Tienen un superordenador que no tiene quizá las capacidades del Mare Nostrum, pero que para las necesidades que tenemos en la comunidad, pues creo que nos es suficiente, que se llama Finisterre, y que la verdad que es lo que utilizamos, es donde vamos a donde albergamos ya realmente en este momento todos nuestros datos de secuencia y genotipado. En fin, que estamos muy esperanzados con el proyecto. Yo creo que lo tenemos que ejecutar en un tiempo récord. Aquí la genética puede ayudar a entender mejor el problema, puede ayudar a predecir el riesgo. Ya os digo que por sí sola en absoluto, pero con otras cosas sí que puede ayudar seguramente. Y puede ayudar a entender los procesos, buscar nuevas dianas para fármacos
hacer más eficaces los tratamientos. Y yo no quería terminar sin acabar agradeciendo primero a todos los que han colaborado y están colaborando en el consorcio. El consorcio le está tocando a los clínicos que más han trabajado con el COVID y espero que se haya entendido un poquito cuál es la idea del proyecto. Gracias. Sí, si se han realizado estudios similares como el que propones tú en epidemias pasadas de SARS y de MERS, y de ser así, que si han aportado algún resultado que te interese señalar. No, porque normalmente son estudios de muy baja potencia. Se han realizado y lo han realizado grupos gallegos, por ejemplo, en meningitis, meningocócica, en muchas infecciones, pero yo no soy consciente en SARS y MERS. Hacen falta potencias muy grandes y aquí sí se está haciendo. Aquí ya hay un estudio preliminar de 1000 casos, son muy poquitos. Los datos preliminares de momento no han dado ningún hit, ningún resultado positivo. Por eso daros cuenta que para que estos estudios tengan potencia, tengan resultados, significa miles de casos. En el interín estuve mirando GWAS en SARS y hay 3 GWAS en SARS. Aquí nos preguntan si, dada tu experiencia en el estudio de la población gallega, el hecho de que la incidencia en Galicia haya sido menor tiene alguna causa genética. Yo no lo creo. Y salió en los periódicos que un haplogrupo del cromosoma Y parece que encaja exactamente con la distribución de la prevalencia de la enfermedad, pero a mí me parece una casualidad pura y dura. Hay centenares de haplogrupos de cromosoma Y de mitocondrial y algunos siempre encaja con algo. Y además yo creo que va a ser muy difícil el poder ver diferencias a nivel subcontinental. Por ejemplo, hay mucha más similitud en todo el oeste de Europa. España es tiene mucha más similitud con Portugal que con Italia. Y veis las diferencias que hubo de frecuencia en Portugal y en Italia. Entonces, no me parece. Parece que más bien se debe a otros factores socioculturales, de aislamiento de la población, de cuando llegó el virus. No creo que en esto influya la genética, sí a nivel continental. Por eso para nosotros es tan importante tener poblaciones americanas y sobre todo las hemos seleccionado de aquellas poblaciones que tienen mucha mezcla reciente. Nos interesa mucho, por ejemplo, Colombia, Costa, Caribe, gente que tiene mezclas de población africana, de población nativoamericana y de población europea. Normalmente hay estrategias genéticas para trabajando con mezcla reciente, nos puede dar más poder estadístico para encontrar cosas. Y aquí sí que se pueden esperar a lo mejor diferencias poblacionales más significativas. En Estados Unidos la prevalencia del COVID está siendo más del doble en población afroamericana que en población europea. Pero esto evidentemente puede no ser genético, puede ser también debido a cuestiones socioculturales. Pero en cualquier caso es algo que veremos en el estudio. Nos preguntan también si la tormenta de citoquinas que se presentan en los pacientes hiperrespondedores, similar o podría tener una base genética, también en otras patologías, como puede ser después del tratamiento inmunológico de tumores con bloqueos de checkpoint o de TCAR. ¿Crees que podemos sacar algún patrón común que pueda ser aplicable después también a estas situaciones? Absolutamente sí. Es una de las cosas más interesantes que he visto toda mi vida en la genética, es que muchas veces buscando una cosa encuentras una aplicación en otra cosa. Yo creo que con este estudio de tanto poder y el estudio a nivel del mundo, que a lo mejor va a pasar de 100.000 pacientes analizados con genomas enteros, nos va a dar pistas para otras muchísimas cosas, enfermedades autoinmunes, de estrés respiratorio, que por cierto ya hay un determinante genético precioso encontrado por un grupo que está en el proyecto y que lo hicimos también en el Centro Nacional de Genotipado. Yo estoy seguro que esto sí que va a ser la parte más relevante del estudio. Estoy absolutamente seguro. Preguntan también con asociación con otro tipo de patologías, por ejemplo con la obesidad, pero yo creo que la contestación más o menos es la misma, ¿no? Hay estudios de GWAS en muchas patologías. Solo en el Centro de Genotipado estamos haciendo 30 o 40 GWAS en todas las patologías de miles de pacientes, de obesidad. Acabamos de acabar uno recientemente de Alzheimer. Si encontramos, por ejemplo, es lo que se llama hacer estimas de riesgo poligénico. Una vez tengamos los datos de este estudio, podemos hacer riesgo poligénico con otras comorbilidades. Y esto es otra parte que va a ser importante en el estudio. Nos va a permitir entender mucho mejor los procesos. Otra pregunta, y es la distinta gravedad entre sexos. ¿A qué se debe que sea más grave en hombres que en mujeres?
Hombre, una cosa parece evidente que es en relación con las comorbilidades. A mí me sorprendería que hubiera algunas diferencias genéticas en cromosomas sexuales que diesen más predisposición a los hombres. Normalmente son todo cosas de cromosomas autosómicos, lo dudo muchísimo. Y normalmente esta mayor gravedad seguro que tiene que ver con comorbilidades. Pero bueno, también esto sí que lo veremos. Preguntan si se puede saber si el virus ha sido manipulado genéticamente. En el estudio que hacemos tenemos una coincidencia, una colaboración muy grande con otro consorcio que está estudiando decenas de miles de secuencias virales en todo el país. Más o menos un tercio de las muestras en las que vamos a analizar el genoma del huésped van a tener también genomas virales. Esto nos va a permitir ser más exactos en la determinación del riesgo. Y yo, por lo que leo a los científicos serios y por lo que he visto, sí que me parece claramente demostrado que es un virus totalmente natural, que ha sufrido las mutaciones que ha sufrido. No me creo para nada en ninguna hipótesis de manipulación en el laboratorio ni nada de eso. Se vería bastante fácilmente. Mira, otra pregunta con un tema que a ti te gustaba hace muchos años, que eran los antígenos de HLA. Dices, de los resultados que obtengan sobre genética en COVID, ¿se podrían extraer también información sobre otras enfermedades autoinmunes? Sí, ya os digo que la información cruzada normalmente en estas cosas es la que da mejores resultados. Los HLA en el array que tenemos están muy bien cubiertos porque lo hemos diseñado ya pensando en HLAs específicos de población ibérica, porque los HLA son muy específicos de poblaciones. Hay diferencias entre poblaciones importantes. Y nosotros es una cosa que veremos muy bien, que pueden arrojar después información sobre otras muchas cosas. Uno de los trabajos más bonitos que hicimos y más sorprendente fue el GWAS de esquizofrenia. Hicimos en un consorcio europeo, 4 laboratorios, donde entre esquizofrénicos y no esquizofrénicos, las diferencias que encontramos fueron sobre todo en HLAs y sistema inmune. Significaba eso que la esquizofrenia en gran parte era un proceso autoinmune, en cierto sentido, porque era todo genes de inmunidad. Hallazgos colaterales de este estilo arrojan muchas veces mucha luz sobre muchas cosas. Y yo es donde espero que tengamos resultados más bonitos. ¿Cuándo creéis que vais a poder publicar los resultados? Pues mira, yo espero que empezaremos a genotipar a final de este mes. Debemos tener genotipadas 6.000 muestras en 3 meses. La secuenciación la vamos haciendo de forma paralela. Yo creo que a final del verano debemos tener los resultados y los primeros análisis. Septiembre, espero esto. ¿Y crees que vamos a poder tener aplicabilidad de los resultados en la mejora del tratamiento de los pacientes? Sí, yo creo que en la predicción de riesgo va a ser complicado, porque creo que es una cosa más a largo plazo. Creo que va a ser complicado porque son muchos factores, es virus, carga viral, son comorbilidades, son datos epidemiológicos. Yo creo donde va a haber más aplicabilidad va a ser en predicción de complicaciones y en aparecer nuevas dianas, en medicina personalizada, en biomarcadores de tratamiento. Te hago la última, que es ya muy concreta, y nos dicen si las diferencias entre sexos puede ser debido a que en el cromosoma X está codificada la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, es una de las cosas que más se apuntó, pero yo apuesto a que no, a que las variantes de la AC van a tener poco que ver, pero es una apuesta personal, ya lo veremos en septiembre.